Hola profesor, hoy yo, Luis Muñoz, y junto con mi compañera Constanza Martínez, vamos a hacer la presentación de nuestra lectura, base de datos en columna. Y antes de iniciar el tema, sería ideal hablar sobre los objetivos que tenemos en este trabajo, que es conocer la teoría de varios tipos de bases de datos que estén fuera del punto de vista de las bases de datos relacionales. Desde la creación de las bases de datos relacionales, con la llegada de las redes sociales, se han presentado diversos problemas que se han ido solucionando gracias a la constante demanda que éstas han generado. Teniendo en cuenta el avance tecnológico del ser humano y el volumen de la información que éste genera, se ha tenido un problema sin precedentes con respecto al almacenamiento y procesamiento de dicha información. Grandes empresas tales como Google, Amazon o Microsoft han sido la vanguardia en el tema, no solo las primeras en encontrar los problemas, sino que también las primeras en desarrollar soluciones. Una de dichas soluciones es Cassandra, una base de datos no SQL, es decir, no relacional. Este tipo de bases de datos principalmente se basan en las columnas. Cassandra almacena los datos en un formato distinto a las tablas relacionales, distribuido, descentralizado, escalable, con alta tolerancia a los fallos y consistente de forma estricta, casual, débil o eventual. El propósito de Cassandra, en un principio, fue mejorar una herramienta de Facebook, la cual, al ser liberada, dio pie a otras compañías a mejorar y o modificar el proyecto. Gracias a esto nacieron otros sistemas de almacenamiento como DynamoDB, el cual utiliza un sistema similar a Cassandra. Actualmente, Cassandra es utilizado en varias páginas web que presentan tráfico de datos y almacenamiento elevados tales como Netflix, Spotify, Twitter, entre otros. Cassandra tiene la capacidad de mantener cuantos nodos sean necesarios para su correcto funcionamiento, lo cual no perjudica al usuario, ya que este desde su punto de vista solo será un sistema con un solo puerto de conexión. Esto no parece especialmente eficiente al momento del procesamiento de datos, ya que no se puede comparar a un solo sistema, pero gracias a esto saca su verdadero provecho una vez se reparten en diferentes servidores de forma geográfica, preparado para recibir escritura y propagando los nuevos datos por el clúster. Además de ser un sistema que funciona en forma de que todos los nodos reciban la información de manera independiente, evitando dejar caer el peso de un nodo maestro que coordine las actividades de los demás. Una vez recibida la información, estos la replicarán entre sí, manteniendo copias de la lectura, logrando que, aunque exista un error, el sistema siga su funcionamiento. Cassandra tiene una alta escalabilidad, es decir, que ante un gran incremento de la demanda en su sistema, en un breve periodo de tiempo este seguirá funcionando con normalidad, y esto es en gran medida gracias a la descentralización de los sistemas. Además, gracias a que trabaja con uno de los sistemas con un sistema descentralizado, es altamente tolerante a fallos, ya que si uno de los nodos presenta un error, este no afectará a los demás, siendo reparado más tarde y o sustituyéndolo por uno totalmente nuevo. La eventualidad de la consistencia es un concepto que está totalmente ligado con la descentralización antes mencionada. Cassandra funciona con un sistema que da preferencia a la consistencia de los datos sobre la disponibilidad de la información y la capacidad de los funcionamientos del sistema. En síntesis, da una vista actualizada en base a la última información obtenida. Aunque decir que Cassandra es consistente no es del todo cierto. Esta es parametrizable, por lo tanto permite incrementar la consistencia del sistema a cambio de la disponibilidad. Esta se define como la consistencia eventual, pero se puede lograr escoger otras configuraciones tales como la consistencia estricta, que hace que el sistema arroje la última lectura recibida por el mismo. Esto eleva los tiempos de espera, ya que al estar descentralizado, las labores de sincronización tendrán un impacto igual a la demanda de los distintos nodos que tenga dicho sistema. Esto también afecta la disponibilidad del servicio. La otra es la consistencia casual, que reduce la carga de sincronización de la anterior solución, aplicando una versión más semántica de las operaciones del sistema. Estudia qué operaciones de escritura están relacionadas de una u otra manera y hace consistentes las llamadas de lectura. Las que están relacionadas con esa información, si una escritura se produce tras otra ordenadamente, se puede deducir que están casualmente relacionadas. La consistencia casual dice que las escrituras casuales se deben leer de forma secuencial. Consistencias débiles o eventuales, esta envía la última escritura al clúster, pero no es recibida de forma inmediata por los demás nodos, tomando tiempo. Se recibía por los demás. Eventualmente, las réplicas serán consistentes dentro de los aspectos que se considera en la arquitectura. Tenemos el espacio de claves de Cassandra. Gestiona la información sobre metadatos en un espacio llamado System,
Este sistema relaciona al nodo local, como por ejemplo el token del nodo del nombre del clúster, el espacio en claves y la decisión del esquema, etc. Además, existen dos columnas, una gestión del espacio de claves del usuario y las definiciones de los esquemas, y el otro los cambios que se hacen sobre el espacio de claves, que son las columnas familiares. Families. Sherma y Migrations. Peer-to-peer. Cassandra trabajó con un modelo basado en la comunicación entre nodos. De esta manera se consigue que todos los nodos sean funcionalmente idénticos entre ellos, no dejando jerarquías como nodos maestros, siendo un sistema altamente escalable con la capacidad de reemplazar y o reparar nodos de manera sencilla, ya que todos no dependen uno del otro. Organiza sus datos particionándolos y almacenándolos en distintos nodos contenidos en la base de datos. Si se ingresa un nuevo nodo, este solo afectará a sus vecinos en el anillo, repartiendo nuevamente entre los nuevos vecinos replicación de cada dos de la base de datos en vez de entre los nuevos del clúster, donde el factor de replicación se configura individualmente por instancia. Cada conjunto de claves se le asigna un valor a un servidor que será el encargado de gestionar la replicación de esta parte concreta de la base de datos. Al resto de los miembros que conforman el sistema de las políticas de replicación de Cassandra dependerán de dónde esté almacenada la información. Cassandra utiliza un protocolo llamado gossiping para hacer que sus nodos se comuniquen entre ellos cuando el nodo comienza su tarea. La clase Gossiper será la encargada de gestionar las comunicaciones con el resto de los nodos. Esta clase mantendrá una lista de nodos activos e inactivos y actúa de la siguiente manera. Cada cierto tiempo, el Gossiper elige un nodo del anillo de forma aleatoria e inicia una comunicación con él. Estas comunicaciones se basan en el intercambio de 3 mensajes mediante conexiones TCP para determinar si está listo para recibir datos, enviando un mensaje y recibiendo una respuesta específica de dicho mensaje. De esta manera, si el objetivo no responde a estos mensajes, se deducirá que un nodo es inaccesible y pasará a formar parte de las listas de nodos muertos. Al final del conjunto de nodos. Función hash. Esta función se utiliza para reducir y organizar la longitud de un conjunto de cadenas originalmente diferentes. Cuando h es igual a u tendiendo a m y x tiende a h de x. La función hash con frecuencia suele utilizar como entrada los elementos tipo cadena y les limita el rango de salida. Esta función es una proyección del conjunto u sobre m. En el caso de que m sea un conjunto definido de enteros, se considera que la longitud es fija, ya que sería la longitud del número mayor al conjunto. U tiende a poseer un número alto de elementos y m un conjunto de cadena una cantidad limitada de símbolos. El árbol hash de Merkle. El árbol hash de Merkle es una estructura de datos, binario o no, en el que cada nodo no es una hoja, está etiquetado con el hash. De la concentración de etiquetas o valores permite que un gran número de datos separados puedan ser ligados a un único valor de hash. El hash del nodo raíz del árbol. Esta forma proporciona un método de verificación segura y eficiente de los contenidos de grandes estructuras de datos. Las aplicaciones más relevantes del árbol son la antientropía, la cual es un mecanismo que se asegura que los nodos de los conjuntos se encuentran en la última de sus versiones. Cassandra utiliza este objetivo del árbol de Merkle, pero su implementación es ligeramente distinta, ya que Cassandra mantiene un árbol de Merkle por cada column family. Procedimiento de escritura. Cassandra procede de un alto rendimiento a nivel de escritura. Commit log, el procedimiento de escritura en base de datos, debe pasar por varias fases antes de que sea efectivo. Primero, la escritura debe almacenar el commit log. Así se asegura la consistencia de los datos aun cuando esté presente o problemas o errores. Luego es creado un memtable que actúa como la memoria del efecto. Cuando la cantidad de datos superan memtable, esta se vuelca al disco y crea un nuevo memtable. Luego se le da aviso al commit log para el fin de esta tarea. SSTable. Cuando las memtables se vuelcan al disco, estas las hacen sobre las SSTable. Tablas son inmutables y no pueden ser modificadas por la aplicación. Cassandra de forma secuencial en el sistema experimenta un tan alto rendimiento en lo que a estructurar se refiere, por lo que se requieren de lecturas previas tan solo escribir de forma secuencial. Las tombstones. Las tombstones son elementos que se utilizan en Cassandra cuando se quiere eliminar un objeto del sistema. En lugar de eliminar físicamente la información del clúster, la información queda marcada como borrada. Esta marca de borrado, junto con todos los datos a la que está haciendo referencia, serán borrados la próxima vez que el proceso de compactación tenga lugar. La compactación es un proceso de agrupación de datos. Liberando la información se produce cuando el número de SSTables en el disco comienza a ser elevado. Las claves son entrelazadas, las columnas son combinadas,
Los tombstones son eliminados y se crean de nuevo los índices. Esto tiene el objetivo de liberar espacio y ordenar los datos. Toda esa información ordenada y unificada es nuevamente escrita en una única SS-table. Además, Cassandra existe un límite de SS-table que un proceso puede consultar para encontrar el dato que busca. Filtros Bloom. Los filtros Bloom son un mecanismo que emplea Cassandra para mejorar el rendimiento del clúster. Los filtros Bloom son un tipo de algoritmo no determinista que determina si un objeto dado se encuentra dentro de un conjunto. Que no sean deterministas implica que no pueden arrojar un falso negativo, pero sí un falso positivo, por lo que si al realizar un filtro un elemento no resulta ser miembro de un conjunto, no hay opción a la duda, pero en caso de que sí lo sea, el siguiente paso debe ser ir a comprobarlo. Los filtros Bloom funcionan manteniendo en memoria un array reducido a este. Array será un resumen de los objetos y deberá tener un tamaño para mantener siempre su memoria. SEDA, o arquitectura orientada a eventos por etapa, es una arquitectura propia de los servidores de Internet que tienen unas necesidades muy grandes a la hora de escalar una aplicación típica. Habitualmente, para gestionar operaciones entrantes al sistema, la forma de proceder es que se crea un hilo que atiende esta petición entrante. El hilo se hace el trabajo de devolver el resultado a la petición del cliente y muere con la SEDA. Esto no es exactamente así. Con SEDA se pueden pasar las operaciones de hilo en hilo hasta completar la tarea solicitada. SEDA propone ciertas bases. El trabajo es dividido en etapas o states. Seguirán pools de hilos que serán los encargados de ejecutar las peticiones que llegan al sistema. De este modo, las etapas serán una unidad mínima a la que se dividen las peticiones, y estas se asocian a los pools de hilos que se ejecutan todas nuestras tareas, puesto que cada tarea puede ser asociada a un pool de hilo distinto. Estas técnicas hacen que Cassandra obtenga un aumento de rendimiento de manera considerable. Además, si un hilo está haciendo un trabajo intensivo de entrada, salida u otro, está jugando mucho espacio de memoria. En principio, o hay un thread que está empleado muchos ciclos de CPU, etc. El pool no son los recursos de los que dispone. Debe asignar entre los hilos en función de las necesidades de cada uno. Y ahora lo dejo con mi compañera que va a continuar con la lectura. Clúster. Para aprovechar al máximo el rendimiento y la funcionalidad que se ofrece, es fundamental ejecutarla de forma distribuida en varios nodos, ya que cuantos más nodos estén involucrados, mejor será su desempeño. Es altamente beneficioso contar con múltiples racks y, si es posible, ubicarlos en distintos centros de procesamiento de datos. Un rack se refiere a una estructura metálica o soporte diseñado para alojar sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones, mientras que un CPD se trata de una instalación que centraliza las operaciones e infraestructuras de tecnología de la información en una organización. Su arquitectura peer-to-peer permite que los nodos se comuniquen entre sí, manteniendo el estado de la base de datos y replicando datos de manera transparente para los usuarios. Un K-Space se asemejaría a una base de datos en sí misma. Cada uno está asociado con un conjunto de atributos que definen su comportamiento global. Entre los atributos más importantes que se puede configurar se encuentra el factor de replicación. Este factor hace referencia al número de copias que deben guardarse de cada dato en la base de datos, es decir, determina cuántos nodos mantendrá una copia de los objetos de los cuales dicho nodo es responsable. La configuración de este parámetro tiene un impacto directo en el nivel de consistencia y rendimiento del sistema. Es importante destacar que a medida que se incrementa este factor se obtiene mayor rendimiento, ya que existen más copias de los datos disponibles para ser accedidos rápidamente. Sin embargo, esta mejora en el rendimiento conlleva una menor consistencia, ya que puede haber pequeños desfases de tiempo entre las actualizaciones de un dato en un nodo y su propagación a otros nodos. La estrategia de localización de réplicas es un parámetro que define la política a seguir para distribuir las copias de los datos en el anillo de un sistema distribuido. Determina qué nodos serán responsables de alojar dichas réplicas. Al diseñarla, se deben considerar diversos aspectos importantes. Uno de ellos es la ubicación física de los servidores, es decir, los racks donde se encuentran. Las columnas familiares en el contexto de base de datos se asemejan al concepto de un hash map, donde se establecen relaciones entre claves únicas y sus respectivos valores. De esta manera, se puede acceder y recuperar la información almacenada utilizando una estructura de clave-valor. A continuación, se expone un ejemplo para ilustrar cómo almacena la información. Este código se distribuirá de la siguiente manera. En la imagen proporcionada se puede observar una representación de clave-valor de nivel superior, donde las filas están identificadas con el número del 1 al 3 y cada una de ellas contiene valores previamente asignados. En este contexto se introduce un nuevo mapa clave-valor, donde las claves son etiquetadas como A y B. Estas claves se utilizan para realizar un mapeo que se conoce como familia de columnas. Continuando con el ejemplo anterior, haremos una modificación. Añadiremos dos etiquetas para A y una para B, que es el conjunto vacío para referirse a una columna en concreta. Simplemente tendremos que poner dos puntos entre media de ambos valores. En este ejemplo se obtendrán las columnas A, full y A, verde.
id b, dos puntos, refiriéndose también al conjunto vacío. Aunque la variable de tiempo, la cual es tan relevante como el resto, no se encuentra, podemos solucionarlo dejando un time de forma implícita o explícita con cada fila o celda. Dispersos. En una base de datos tradicional, las filas pueden estar dispersas, pero las columnas no lo están. Cada vez que se agrega una fila, se puede reservar memoria en función de la cantidad de columnas presentes. En el caso de base de datos, se permite que una fila contenga un número arbitrario de columnas, e incluso se puede repetir alguna de ellas para distinguirse entre sí, utilizando para ello un valor de timestamp diferente para cada repetición. En Cassandra, la estructura de datos sigue el siguiente esquema: keyspace, columna familiar, clave y columna. Centrándonos en el punto de vista de las filas, una columna familiar estaría estructurada de la siguiente manera. Tal como se muestra en el dibujo, se tiene una llave que apunta a una columna familiar que a su vez contiene columnas y sus respectivos valores. Ese es el diseño de una columna familiar. Bueno, siguiendo tenemos otro ejemplo en código de una columna familiar que almacena los hoteles, así como información relacionada a la llave. En este caso es una clave formada por números, letras y símbolos especiales. La columna familiar se llama hotel y cada una de las columnas de esta columna familiar son las que aparecen como valores name, address, city, etc. Columnas. Las siguientes son las unidades mínimas que alojan información en Cassandra. A la información que contiene el valor de cada columna están conformadas por un array de bytes. En Cassandra solo las columnas familiares deben definirse antes de señalar la base de datos. Las demás columnas pueden ser agregadas después, hasta algunas en el momento de la ejecución del programa. Las supercolumnas son un tipo especial de columnas en el que, al igual que las columnas normales, se almacenan pares de nombres y valores. Sin embargo, en una supercolumna, en lugar de almacenar datos directamente, se contiene un mapa de las columnas. Y estas últimas son las que realmente almacenan los valores en forma de arrays de bytes. En Cassandra, la estructura de una supercolumna se representa como un hash de 4 dimensiones a 5 dimensiones, ordenadas de la siguiente forma: keyspace, columna familiar, la llave, la subcolumna y la supercolumna. Para definir una subcolumna, en una supercolumna simplemente se debe generar una columna familiar como si fuera un tipo super. De esta manera, las supercolumnas se puede utilizar como si fueran columnas familiares normales, solo que se debe indicar explícitamente el nombre de la supercolumna. Un ejemplo visual de esta estructura es tener una keyspace que contiene una columna familiar, que a su vez tiene una llave que contiene supercolumna, que finalmente contiene otra columna. Es importante tener en cuenta que no se debe generar índice de los datos almacenados en la supercolumna. Cada vez que se carga una supercolumna en memoria, se cargan todas las columnas asociadas a ella, lo que puede tener implicaciones en el rendimiento y la gestión de grandes conjuntos de datos. Cassandra también tiene su propio lenguaje, Cassandra Query Language. Es el lenguaje que utiliza para realizar el acceso a la base de datos. En Cassandra los datos están desnormalizados, por los cuales los joins no se pueden realizar como ocurre en las bases de datos relacionales. Para poder interactuar con Cassandra mediante SQL, tendremos que introducir a través de la shell de la propia base de datos el comando SQL shell, aunque también podremos utilizar herramientas gráficas o a través de los drivers soportados por múltiples lenguajes de programación. Algo particular que posee el lenguaje SQL es que las consultas se hacen de manera muy reducida, especificando las condiciones detrás de un where. Podemos especificar cláusulas de igualdad a un objeto concreto, como por ejemplo select where nombre igual Connie. También usando in podemos hacerlo con múltiples objetos. Select where nombre igual Pepito and número in entre paréntesis 2, 3, 4. Crear, alterar y eliminar un keyspace. Antes de cualquier cosa hay que crear un keyspace usando el comando que se ve en pantalla. El comando anterior está indicando que se realiza la creación de un keyspace con el nombre deseado. En el caso de que no exista, si existe, no se va a crear. Antes de ello, realizará la replicación en un solo nodo, además que estamos indicando la estrategia de cómo gestionará la réplica de datos. Si en algún momento deseamos realizar la modificación de ese keyspace, tendremos que introducir el siguiente comando que nos permitirá alterar las características del keyspace. Con esta modificación estamos indicando que deseamos ajustar el número de réplicas disponibles de este keyspace, cambiando el valor de 1 a 3. En el momento que deseamos usar este keyspace, lo único que tendremos que realizar es la introducción del siguiente comando: use, entre comillas, nombre del keyspace. Y si deseamos realizar el borrado de este, se escribe drop keyspace
entre comillas, nombre del casebase. Como hemos visto anteriormente, el concepto más equivalente a Cassandra de una tabla en una base de datos relacional es una familia de columnas, que dichas familias de columnas almacenan una supercolumna o columnas, las cuales almacenan las filas con los datos que son introducidos en la base de datos. Para poder realizar la creación de una tabla, tendremos que introducir el siguiente comando en el cual estamos indicando los tipos de cambios de las columnas, además de indicar sus correspondientes primary keys. Además de ello, en el momento de la creación de la tabla podremos definir el tipo de dato que vamos a almacenar. Por ello, tendremos una amplia diversidad de opciones a elegir dependiendo del dato a introducir en esa columna. Dicho tipo de datos se clasifican en lo siguiente. Datos numéricos. Int enteros de hasta 32 bits. Big int enteros de hasta 64 bits. Small int enteros de hasta 2 bytes. Tiny int enteros de hasta 1 byte. Var int enteros de precisión arbitraria. Decimal, decimales de precisión variable. Float, flotantes de 32 bits. Double, flotantes de 64 bits. Counter, contador de enteros de datos 64 bits. Los datos de texto están text, string UTF-8, varchar, strings UTF-8 de longitud variable. Inet, strings que almacenan direcciones IPv4 o IPv6. Datos de identificación. La UUID, tipo de dato que sigue el estándar UUID, es único para cada fila insertada en una tabla. Se utiliza para identificar a las filas. Time UUID es un UUID que además sirve como timestamp único para cada fila. Fecha. Date, fechas desde el 1 de enero de 1970 en formato años, mes, días, representados como string. Time, hora, minutos y segundos en formato hora, minutos y segundos, representados como string. Timestamp, fecha y hora con precisión al milisegundo, en formato año, mes, día, hora, minuto, segundo. Puede ser representada como string. Colección, list, colección de uno o más elementos ordenados. Map, colección con pares clave valor. Set, colección de uno o más elementos. Otros tipos está el blob, que almacena hexadecimales y bytes. En el momento que deseemos revisar la estructura de tablas creadas, tendremos que realizar la introducción del comando describe. Describe, entre comillas, nombre tabla. Y si deseamos alterar la tabla creada anteriormente, tendremos que realizar la introducción del siguiente comando. Alter table, personas, add, email, text. Además de añadir columnas, podremos modificar el tipo de dato que es capaz de almacenar esa columna. Y como en el ejemplo anterior, lo mismo que añadimos columnas nuevas, podremos también eliminarlas. Los dos ejemplos que aparecen a continuación muestran cómo se realizaría la modificación del tipo de columnas y la eliminación de la misma. Modificación de tipo columna. Alter table, persona alter, email, type, varchar. Eliminación de columna. Alter table, personas drop, email. En el momento en que lo hayamos añadido, podremos comprobar si se ha realizado correctamente con el comando describe. Por último, si deseamos realizar la eliminación de una table, tendremos que realizar la introducción del siguiente comando. Drop table, entre comillas, nombre tabla. En el caso en el que deseemos insertar datos en una tabla concreta, tendremos que realizarlo de forma similar como lo hacemos con los sistemas de base de datos relacionales, tal y como aparece a continuación. Un dato de interés a tener en cuenta es que Cassandra por defecto no comprueba la unicidad de la primary key. Si existe otro dato con el mismo valor que en el que se está insertando, el antiguo dato será sobrescrito, realizándose una actividad conocida como upsert. Por ejemplo, en el caso que deseemos realizar el insert que aparece a continuación, se deberá escribir la información de Juan José por Antonio, porque Antonio, que es el que se está insertando, tiene la misma primary key que Juan José. En el caso de la eliminación de registros en una tabla concreta, se puede realizar con la cláusula delay, utilizándose así de la misma forma que los sistemas de base de datos relacionales, pero en el caso de Cassandra puede eliminar la fila o el contenido de una columna concreta. A continuación se ven unos ejemplos que nos permiten entender mejor cómo va el tema de la eliminación de datos. Esta opción elimina el contenido de la columna. Entre comillas, nombre de la fila con, entre comillas, id igual 001. Delete from. Personas where. id igual 001. Esta segunda opción nos permite eliminar la fila con, entre comillas, id igual 001, delete from personas, where id igual 001.